Hola, buenas a todos. Continuamos con la siguiente mesa redonda. La verdad que soy todo un afortunado de estar hoy aquí rodeado de tres grandes profesionales, los cuales prácticamente pues, no necesitan ningún tipo de presentación, ¿no? Pero bueno, por deferencia a ellos, vamos a introducirles en la mesa redonda. Aquí tenemos desde Argentina a Pablo Aimar. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches allí, buenas tardes aquí. Hola, Pablo. Aquí tenemos también a Rubén de la Barrera, desde Coruña. Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Dani. Todo bien. Muchísimas gracias por haber pensado en mí para poder enriquecerme con estos dos monstruos que me acompañan hoy. Y tenemos también a Óscar Cano. Yo creo que Óscar estará en un lugar del sur, seguramente cerca del Mediterráneo. Estoy convencido. ¿Qué tal, Óscar? Hola, buenas noches. Pues muy bien, en Granada, la verdad que en casa con la familia y bueno, y también agradecerte, ¿no? Bendita interacción con estos dos fenómenos, ¿no? Porque la verdad que para mí estar con ellos es estar con gente a la que he admirado siempre, evidentemente. Muchas gracias, Óscar. Pues mirar, para romper el hielo, sí que al final tenemos la posibilidad de tener hoy aquí a un gran exfutbolista, una gran figura de media punta, el 10, ¿no? Que quizás es una de las figuras que está desapareciendo en el fútbol moderno. Aquí en España, el cambio de sistemas, el utilizar tanto quizás el 4-3-3, el haber desaparecido, ¿no?, esta figura de 10. Sí me gustaría preguntarle a Pablo, lo primero, si crees que cada vez es más difícil encontrar jugadores con las características que tú tenías, de esa capacidad para pararte entre líneas, para leer y entender el juego, para jugar a espaldas de los rivales. No sé si en Argentina también pasa que cuesta mucho encontrar ese talento ahora. Bueno, puede ser que tenga algún o mucho sustento esa creencia. Lo que sí está claro que el 10 tal cual lo hemos conocido de hace, no sé, 20 o 30 años, el que caminaba o el que solo atacaba, o que iba caminando con la pelota bajo el brazo a patear el córner, digamos, ese sí no. Y digamos que está bien, hay enormes jugadores que sí defienden o que hoy ya no podés casi darte el lujo de alguno no defender. Ya creo que nuestra generación lo hizo, corríamos para atrás y teníamos actividad defensiva, por decirlo de alguna manera. Creo que los grandes equipos, los grandísimos equipos del mundo, eh, tienen, quizás no lo tienen exactamente por delante de tres volantes y por detrás de dos delanteros, o por delante de dos volantes y por detrás de tres delanteros, un 10 absolutamente clásico, pero nombraría a varios que son o que podrían haber sido en cualquier época del fútbol el número 10. El Real Madrid tiene, está bien que tiene hoy ya 35 años, pero yo sé que tiene más posiciones, que tiene actividad defensiva o que juega muchas veces más de frente de lo que jugaban los 10 antes, que es Modric, juega mucho más de frente de lo que jugaba un enganche hace 20 años, por ejemplo. Pero ese sí es un gran talento, y podría nombrar algunos otros, quizá puestos en alguna otra posición o en ese 4-3-3 del que hablaba, los grandes equipos que han jugado así, los dos que jugaban por delante del volante central, que no sé, obviamente voy a volver a nombrar a dos cracks, que son Xavi y Iniesta, hubiesen sido el 10 de un equipo, por ejemplo, en Argentina. David Silva hubiese sido el 10 de un equipo de hace 30 años sin problema. Pero bueno, siguen siendo ese jugador talentoso, quizá acomodado un poquito a un costado para encontrar, digamos, con más ventaja esa pelota que la hacen decisiva. Te repito el principio de la respuesta, tiene algún sustento el hecho de que se hace mucho esa pregunta si está desapareciendo o no. Yo creo que todavía hay y que vemos chicos, nos toca ir todos los fines de semana a ver chicos de 14, 15, 16 años y hay varios que pueden ser el 10. Después terminan jugando en otro lado, Neymar, que es, bueno, es
podría haber sido un número 10 de los de antes y claramente. Yo creo que hay muchos con ese talento que les hubiese permitido ser el 10 que ahora un poco echamos de menos. Hilando un poco con lo que estaba comentando Pablo, de que cada vez los 10 intentan ponerse quizás un poco más de cara a la jugada, ¿no? para participar, me gustaría trasladarle a Rubén la reflexión de, es una gran dificultad hoy en día a la que os enfrentáis los entrenadores que practicáis este tipo de estilos ofensivos, llamémosle juego de posición, juego de ubicación, para ubicar jugadores detrás de la línea rival, de los mediocentros rivales, y que se paren y se sujeten en el tiempo oportuno, como lo hacía Pablo en su momento, que la gente sale de la posición y intenta encarar al equipo rival de cara, en lugar de, como decía Pablo, lógicamente, el estar a espaldas, el girarse y atacar la última línea defensiva. Bueno, pues creo que también tiene muchísimo que ver pues, con la dinámica, ¿no? del juego actual, cómo se estructura y cómo funciona, cómo se comporta un equipo en el momento en el que no dispone de la pelota, y eso pues, puede llevarnos a pensar en el hecho de que, pues, colectivamente hablando, a partir de un primer momento de la jugada, pues ese rol, ¿no? Más específico, si nos dejamos llevar por lo anterior, donde normalmente podría pues, recaer en uno o en dos futbolistas pues, concretos, es cierto que ahora mismo pues, la propia tendencia y evolución del juego, o involución, no lo sabemos, pues nos lleva a construir para beneficiarnos en determinados espacios a través o a partir pues, de una serie de circulaciones, ¿no? Tanto de balón como de jugadores, que finalmente pues, te permiten el poder incidir o intervenir desde esos lugares, ¿no? O a partir pues, de una serie de contextos determinados, como por ejemplo podemos pensar, ¿no? En futbolistas en donde realmente pues, todo le llegaba a una serie de espacios determinados, en unos momentos pues, de manera estática, en otros momentos, y más creo en el fútbol actual, de manera dinámica, y en base a cómo se vaya desarrollando la jugada, pues a partir de estar o a partir de aparecer, ¿no? Tanto desde pasillos interiores como desde pasillos exteriores. Pero sí creo pues, que lo que tiene que ver con el momento con balón y por la tendencia actual, en este caso del juego, pues no es, creo, tan sencillo el poder encontrarnos pues, a jugadores dentro de determinados equipos pues, que representen ese estatismo, ¿no? Entre comillas, como pues, podíamos encontrarnos en otro momento, ¿no? Pero ya no es cuestión de que no existan, ¿no? O de que no tengan cabida esos futbolistas en este deporte, porque evidentemente los buenos deberían tener cabida siempre, ¿no? Pero sí es cierto que por las tendencias, ¿no? y hacia lo que tienden, pues en este caso, los equipos defensivamente hablando, pues resulta más complicado encontrar precisamente pues, a futbolistas que representan ventaja en sí mismo y en un espacio del campo en donde otros pues, logran activarlos y ponerlos de cara. Totalmente. Lo que le quería consultar a Óscar. ¿Recuerdas el otro día, lo puedo comentar aquí en directo, ¿no, Óscar? Cuando hablábamos por teléfono y hablábamos de las características de Pablo y decías, claro, hablábamos de la evolución del fútbol, ¿no? De la parte condicional no olvido una frase que me dijiste en la cual que dice, claro, es que Pablo jugaba con todas las ventajas y todas las cualidades del resto que tenía alrededor. Es decir, era un jugador que pues como en su día Iniesta o en su día Xavi, que se beneficiaba espacialmente de esas ocupaciones en el momento concreto para, bueno, pues aprovechándose de las características del resto, sacar ventaja al juego. ¿Te importaría explicarnos esto aquí que comentábamos el otro día? Bueno, explicarlo sí, lo que no sé si lo vamos a comprender, no por la capacidad ajena, que es bestial, sino por la propia a la hora de explicarme, ¿no? Yo creo que si atendemos a las teorías y a
a los paradigmas que realmente, desde los cuales hay que analizar el deporte o hay que comprender el deporte del fútbol como algo vivo. Yo creo que todas las perturbaciones, todas las energías, todos los movimientos, todas las velocidades que tienen ese movimiento, todas las intensidades, todas las intenciones propias y ajenas, creo que los grandes futbolistas, y tenemos un ejemplo actual en el que yo creo que va a ser el mejor jugador español de los próximos 10 años, que es Pedri, es decir, él sin tener en sí mismo todo aquello que consideramos que me acerca a ser mejor jugador en la actualidad, utiliza lo que tiene el resto de jugadores, es decir, porque interviene fuera de su campo visual, interviene en los lados débiles de las líneas, sabe perfectamente con quién está conectado, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que recibir, cómo en cada recepción ya elimina la línea que puede acosarle con un solo contacto. Yo creo sinceramente que Pablo también representaba eso, ¿no? Y haciendo una alusión a lo que estabais hablando, para mí el 10, si hay alguna diferencia, tiene que ver con lo estructural, es decir, con la ubicación, porque para mí Marcelo es un 10, Marcelo, el jugador del Real Madrid, es un 10, ¿no? Igual que era un 10 Pablo, igual que era un 10 de Riquelme, igual que era un 10 Iniesta, y a lo mejor no ocupaba, ¿no? ese lugar, esa zona, ese espacio en el campo, ¿no? Yo creo que hay jugadores tan increíblemente inteligentes, es decir, con una superioridad intelectual, que son capaces, ¿no?, de toda esa energía, toda esa intensidad, toda esa velocidad, ¿vale?, ponerla de su parte y ponerla de parte de tu propio equipo, sin disponer de ella como sujeto. Y para mí eso es muy interesante, ¿no? Porque, es decir, si atendemos a estas teorías, ¿no?, es decir, que tienen que ver con lo ecológico, con lo contextual, con los demás, es decir, yo, soy mis compañeros y soy mis adversarios también. Es decir, porque ahí está fluyendo una serie de transformaciones, de cambios, de movimientos, es decir, de vida, que yo puedo transformar a favor mía, ¿no? Y eso solo lo pueden hacer los grandes jugadores, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Es lo que Pablo representaba, ¿no? El problema es que, como lo vemos todo desde una perspectiva cartesiana, desde una perspectiva pobre, poco rica, pues evidentemente pues el 10 en sí creemos que no existe, ¿no? Y sí existe, ¿no? Y ya no solo que no existe, sino que como atendemos, como bien dice Rubén, a las tendencias que únicamente tienen que ver con tratar de emular, ¿no?, de copiar al ganador para sentirnos nosotros adheridos, ¿no?, a esa victoria, es decir, sino queremos que siempre nos pongan, ¿no?, en el mismo saco, en el mismo lugar que el ganador, ¿no? No tenemos personalidad propia, ¿no? Y yo creo que ni siquiera se buscan, ¿no? Porque yo no sé en cuántas conferencias que han acabado con una parte práctica, tanto en Italia como en Portugal y aquí en España, en el que han participado chicos con 15, 16, 12, 14 años, ¿no?, a hacer la práctica, ¿no?, que fundamentaba lo que previamente se había dicho a nivel teórico. Yo he visto jugadores, y ya tengo 20 años de experiencia en el fútbol, evidentemente he entrenado equipos menores, pero también he entrenado en el fútbol profesional, ¿no? Y yo te puedo asegurar que ahí hay potencial, ¿no? Y el hecho lo tienes en Pedri, es decir, Pedri ni ha pasado por el juvenil de Las Palmas, ni por el Barcelona B, ni por nada, ¿no? ¿De verdad creéis que no hay más Pablos Aimar? ¿De verdad creéis que no hay más Pedris? ¿De verdad creéis que no hay más Riquelmes? El problema es que ya no se buscan, porque como todo lo vemos desde una perspectiva inerte, desde una perspectiva que no admite el dinamismo ni admite la vida, pues como lo vemos todo desde lo estático, pues evidentemente decimos, bueno, ¿y para qué necesitamos ahora un 10? ¿No? Pues fíjate, ¿no?, el montón, es decir, el 10 es que representa también pluralidad en cuanto a la ubicación que tiene que, es decir, tú puedes poner un 10 donde te plazca, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, y con la red de relaciones que supone y la vida que tiene un equipo, y en base al contexto también, al rival, etcétera, etcétera, pues puede hacer que el equipo funcione desde ahí, ¿no? Es decir, Rubén, en la Cultural Leonesa, tuve la suerte de trabajar con él como director deportivo, es decir, por hablar de lo que ahora mismo procede y es el tema que nos ocupa, pues iba ubicando el 10, ese 10, entre comillas, donde
el equipo lo iba necesitando desde una dimensión estratégica previa, es decir, de lo que él creía que iba a ser el partido, y después también iba modificando, ¿no?, esos emplazamientos de algún jugador para encontrar ese contenido que el equipo necesitaba, esas ventajas, ¿no? Pues yo creo, Óscar, que lo has explicado muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que al final sí lo has conseguido. Yo quería preguntarle a Pablo, porque, claro, al final, pues los jugadores que dirige, que está entrenando, pues, por poner un ejemplo, en la selección sub-17 de Argentina, que hay mucho talento, ¿cuáles son los matices, los trucos que le das a esos jugadores que tienen que convivir con la cercanía del rival, que conviven en los entrelíneas, que quizás cada vez son más cortos, más estrechos, hay menos espacio? Sí es cierto que hay una entrevista que se hizo muy viral aquí en España, que se te escuchaba decir que lo más importante era la sensación de que disfruten haciendo lo que les apasiona, que al final es el fútbol, el juego. Y desde ahí, ¿qué otro tipo de consignas, de consejos le das a esos jugadores que convivían cerca de los espacios que a ti te tocaba jugar? Casi siempre de lo que hablamos es del lugar en el que están. Nosotros tenemos, y quizás lo has hablado con Quique también, tenemos un enorme privilegio, y es dónde entrenamos y qué tenemos la posibilidad, o qué chicos tenemos la posibilidad de llevar a entrenar ahí. Quizás no son trucos, sino decirle algo que lo sabemos todos los que alguna vez hemos jugado al fútbol, y es que si vos jugás con los buenos, es medio inevitable que mejores, es medio inevitable que vos, y hay algo que es clarísimo, vos le podés sacar la vista a la pelota si jugás con los buenos. Entonces vos estás entre línea, y eso es algo que lo empezamos a ver, recién lo nombraron a Román. Ya me tocó jugar con Riquelme cuando éramos muy chicos. Y en aquel momento lo que empezás a ver es que, bueno, cuando la tienen a la pelota los buenos, vos podés sacarle la vista a la pelota. Y si la cancha está buena, más todavía. Porque si la cancha está buena y tu compañero no es bueno, vos tenés que estar todo el tiempo mirando la pelota. Si tu compañero es bueno, pero la cancha es un desastre, y también tenés que estar todo el tiempo mirando la pelota. Ahora, cuando esas dos cosas se combinan, vos podés saber dónde estás vos. Vos podés sacarle la vista a la pelota. Hoy se ven mucho, bueno, los enormes jugadores juegan casi sin mirar a la pelota. Cuando la pelota está en algún lado, ellos no están mirando la pelota, están mirando dónde están ellos y dónde están los otros 10, dónde están los rivales más cerca. Entonces, ni siquiera es un truco, es de decirle, bueno, ¿quién tiene la pelota? No sé, el lateral izquierdo, o el volante central, o quien sea que la tiene. Bueno, ¿juega bien? Sí, juega bien, por eso está en la selección. Bueno, ¿la cancha está buena? Bueno, ahora fíjate dónde estás vos. ¿Dónde están tus rivales más cercanos? Y si la pelota pasa, porque la pelota es chiquita, digamos. Hay obviamente, si te pones en línea de pase, fantástico, pero los grandes jugadores no sé si ni siquiera necesitan que el otro esté en línea de pase. La pelota pasa entre las piernas, la levantan un poquito y pasa. Bueno, se ven, los monstruos hacen todas esas cosas. Se ven a diario en el fútbol de alto nivel. El pase entre las piernas mirando para otro lado. Bueno, ese compañero no tuvo que ponerse en línea de pase. No sé si son trucos o son simplemente desde el sentido común decirles, y la palabra aprovechar tampoco es la más correcta, pero bueno, fíjate dónde está. Tu compañero es bueno, la cancha es un espectáculo. Sacale la vista a la pelota y fíjate dónde estás vos. Y ellos van, y después lo que hacemos todos, los ejercicios que hacemos todos, que tienen que ver con jugar y con ponerlos en situación. Los chicos, 14, 15, 16 años, no vienen a trabajar, ni siquiera, a mí mucho no me gusta la palabra trabajo cuando hacemos un ejercicio, o hacemos un juego, porque ellos ni siquiera saben si van a algún día trabajar de eso. Si llegan a ser profesionales, sí, ya empiezan a jugar otros factores y que son entendibles totalmente también. Pero a esas edades, la palabra disfrute, la palabra sonrisa, la palabra juego, y ponerlos en situación, y la situación tiene mucho que ver con juegos
sencillos, los de posición, que hacemos todo, los de posesión, que hacemos todo, los rondos, que por ahí el rondo tiene un montón de cosas fantásticas. Vos tenés que ya saber qué vas a hacer con la pelota antes de que te llegue la pelota. Lo mismo que en un partido. Y con la hermosa explicación de que no somos yo solo no queriendo ir al medio, sino somos todos nosotros contra los 3 que la quieren recuperar. Si jugamos así, no la recuperan más. Si jugamos los de afuera como un equipo. Bueno, me desvié para todos lados. El truco ni siquiera es truco, es hacerles ver dónde están y con quién juegan. Y la gran ventaja es que a la selección argentina quieren venir todos los chicos. Todos quieren venir. Y una vez que están ahí y que vos les explicás, bueno, por eso es lindo venir a la selección, porque vas a jugar con los buenos. Y si jugás todos los días con los buenos y te enfrentás todos los días con los buenos, es inevitable que mejore. Así que no es ni siquiera truco, es más o menos decirles dónde están. Qué importante esto que estaba comentando Pablo en torno a dónde ubicarles y que es cierto, ¿no? Que es que los buenos a veces no tienen que estar ni en línea de pase porque se van a encontrar. Se encuentran por arriba, se encuentran por debajo. Yo quería aprovechar lanzándole a Rubén el testigo, algo muy reconocido en sus equipos. Aquí, Pablo, en España, como ves, la evolución del fútbol hace que todos los equipos que manejan estas propuestas, pues el equipo rival, ¿no? Para contrarrestarlo, pues se junta mucho las líneas, se estrecha, concede los pasillos exteriores. Es muy difícil encontrar entre líneas. Y a mí hay algo que me llamaba mucho la atención, que me gustaría, si nos puede explicar Rubén, que era cuando alcanzaba ciertas alturas con el balón, cuando se relacionaba muchas veces y alcanzaban ciertas alturas, incluso cerca de la portería rival, y veía que el equipo rival estaba tan condensado, utilizaba un concepto que yo le escuché que él llamaba atacar para atrás, con la intención de volver a iniciar, ir atrayéndoles hacia atrás para que el equipo rival, discúlpame si no lo explico bien, Rubén, se fuese separando para volver en tiempo y forma a ocupar ese espacio que inicialmente quería conquistar, pero no podía por el planteamiento del equipo rival. No sé si te importa explicárnoslo, Rubén. Discúlpame que me haya apropiado de tu término. Pero... Sí, la verdad es que, bueno, a ver, pues todo pasa también por reconocerse en el juego en todo momento y a su vez, pues coordinándolo de manera intencional y colectivamente hablando, ¿no? Por tanto, hay que contextualizar un poco todo ello, ¿no? Es decir, pues nos encontramos quizás en campo contrario y por ahí las líneas de progresión, ¿no? Las ventajas, uno las debe construir, ¿no? Es decir, no están presentes en un momento, independientemente de que alguien, a pesar de no encontrarse o de que la jugada, en este caso, pues no presente síntomas de superioridad, pues por la presencia de un jugador, y viene un poco al hilo de lo que comentaban tanto Óscar como Pablo, hay determinados futbolistas que, evidentemente, independientemente de su perfil, de que las condiciones previas a esa recepción sean mejores o sean peores, ellos las transforman en una ventaja cualitativa, ¿no? Yo recuerdo pues, algún futbolista que tengo, y creo que a Óscar también se le puede venir alguno a la cabeza, que cuanto peor fueran las condiciones iniciales de la recepción de un futbolista o de ese jugador en concreto, mejores eran las condiciones para el resto, ¿no? Y se me viene pues uno, en este caso, a la cabeza. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que esos futbolistas, ¿no? Que a priori se encontraban en espacios intermedios que no tenían opciones de intervenir, ¿no? Ni para ellos, en este caso, y que a priori a la vista pues no constituían ninguna ventaja o forma de poder, en este caso, pues ayudar al equipo. Normalmente pues se tenían teníamos dos criterios claros, ¿no? En el momento en el que tú no puedes intervenir, pues ni a partir de un lado ciego de la espalda de un rival, saber que pues una ventaja a conquistar
puede localizarse por delante de ti, en este caso a la espalda de la línea defensiva, o a su vez, y esto sí, creo que poníamos pues muchísimo el foco, era el hecho de no recargar, para que se nos entienda, pues esos espacios, ¿no? entre líneas en donde a priori pues los rivales se concentraban, ¿no? Y eso pues se tenía que ver con cuestiones referidas al oscurecer, a que el defensor pues no pueda atender a balón y a jugador al mismo tiempo, jugar desde el por fuera del campo visual de la gente, atender a esos descensos y todo ese tipo de comportamientos. Lógicamente, uno ha de ser consciente de si generan o no generan respuestas en el rival, ¿no? Porque yo puedo hacer determinadas cosas en donde yo logre pues, movilizar, en este caso, a una estructura parcial del equipo adversario o no, ¿no? Pues que me defiendan por flotación, de manera muy, muy reactiva, y realmente pues, sea complicado ir construyendo todos esas ventajas, ¿no? Parciales o previas que me permitan llegar pues, a la gran ventaja. Entonces, ¿qué queríamos? Asentarnos en un lugar concreto del campo y desde ahí pues empezar a llamar y a captar la atención de los rivales para que en base pues, a conductas que a priori no están relacionadas con la profundidad nos permitiesen ser profundos, ¿no? Hablamos de conducciones orientadas sobre propia portería, pases repetidos de manera horizontal y muy corta o incluso verticales, diagonales, con el objetivo de que jugadores pues, que podían partir incluso por delante de una línea defensora, pudiese finalmente ser receptor o ser opción entre jugadores, a espaldas de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, pues poder beneficiar en este caso a futbolistas que poco o nada tenían que ver en ese momento concreto de la jugada, sino que se podrían beneficiar a un medio o largo plazo, que en este caso podrían tratarse de esos jugadores más alejados, ¿no? Y en función de la estructura o de qué sistema, en este caso, pues pudiésemos emplear en ese momento en concreto, en algunos momentos podrían ser unos y en otros momentos pues podrían ser totalmente otros jugadores, ¿no? Bien extremos, bien delanteros, bien interiores o medias puntas o incluso laterales, ¿no? O incluso centrales, porque es cierto que en todo ese tipo de situaciones o de contextos, normalmente los futbolistas que se incorporan, no desde la línea inmediatamente anterior a la posición de la pelota, sino incluso 2 líneas anteriores, pues van a ser jugadores que probablemente se vayan ya no solo por ubicación previa a escapar del foco atencional de los defensores, sino que van a poder recibir en carrera movimiento orientados a la cara de la portería rival. Por tanto, todo ese tipo de cuestiones y de matices sí le dábamos importancia, y más en contextos como eso, ¿no? Donde había que atacar pues, a un número elevadísimo de jugadores rivales, y las ventajas, lógicamente, pues iban a conllevar mayor tiempo y procedimientos un poco más complejos. Óscar, Rubén estaba hablando de defensas reactivas, defensas que no atienden a estímulos. Al final, si algo os caracteriza a los tres es que tenéis preferencia por un estilo muy definido de fútbol ofensivo, y quizás también puede ser uno de los grandes problemas, ¿no? que nos estamos encontrando en el fútbol actual ante estos modelos, ¿no? Que es cuando tratamos de movilizar, de mover, de juntar o separar a los bloques defensivos rivales, pero estos no atienden a ningún tipo de estímulo, o no atienden al estímulo balón para movilizarse, para llevarles a un lado y encontrar el lado contrario, o jugar hacia atrás y encontrarle las espaldas. Entonces, mi pregunta, Óscar, es, cuando tú te encontrabas este tipo de defensas, se me viene una a la mente, no sé si recordáis, la liga que ganó Claudio Ranieri con el Leicester en la Premier hace ya varios años, un equipo que defendía un bloque muy bajo, que no iba a pasillos exteriores, que se mantenía parado prácticamente. Cuando os enfrentáis a este tipo de defensas, ¿cuáles son las dificultades y qué es lo que se puede hacer o desarrollar para seguir teniendo éxito en ese modelo? Óscar, Perdón. Yo puedo hablar Sí. de mi experiencia, tanto en aspectos que yo he vivido y que he sentido, y que evidentemente
he tomado decisiones al respecto y de experiencia ajena, es decir, de grandes entrenadores y de entrenadores menos grandes a los que he tenido la fortuna de ver entrenar y de ver jugar, ¿no? Y sobre todo bueno, pues de presenciar en muchos casos incluso qué es lo que se pretendían, ¿no? A sabiendas de que se iban a encontrar esto, ¿no? Yo creo que hemos cometido un error y parto de nuevo desde todo este tipo de paradigma. Es decir, nosotros, el entrenador no es un ente ajeno, ¿no?, al juego de su equipo, ¿no? Es decir, no podemos negarnos a nosotros mismos como entrenadores, ¿eh? Entre otras cosas porque si todo depende de las relaciones del patrón de organización y nosotros somos los que lo alineamos, es decir, los que decidimos la alineación, pues fíjate si intervenimos. Por tanto, nosotros somos intervencionistas, tanto queriendo como no queriendo, es decir, tanto de manera consciente como de manera no consciente, ¿no? A partir de ahí yo creo que todo depende, y ahí me sumo, ¿no?, a la causa de Rubén, todo depende de no ver la estructuración, de no ver el patrón de organización, de no ver las ubicaciones de los jugadores, de no ver los roles desde una perspectiva estática ni desde una perspectiva cerrada, ¿no? Porque hemos considerado que hay estructuras y, por tanto, si hay estructura, hay roles, hay ubicaciones, hay orientaciones, hay situaciones que consideramos fundamentales, ¿no? En ese sentido, yo creo que el fundamentalismo es el gran enemigo del entrenador, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros en la intención o con la intención de desproporcionar las distancias de relación entre adversarios, de que aparezcan determinados espacios, de que podamos ocuparlos, como tú bien dices, en tiempo y forma, lo que conseguimos es ajustarlos de mejor manera a sus intenciones previas, que no son otras que las de estar por detrás del balón, con poca distancia entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que si nosotros viésemos desde una perspectiva dinámica, desde lo que es la naturaleza del juego, veríamos que pequeños movimientos, es decir, estamos buscando grandes soluciones a este tipo de defensa, y yo creo que pequeños movimientos originan, como dice la teoría del caos, originan grandes ventajas, ¿no? Ya sea en pasillos cercanos o en pasillos alejados, ya sea en profundidad, ya sea en anchura, para alcanzar esa profundidad, ¿no? Y yo creo que eso se hace a través de que el jugador, y ahora relaciono con todo esto a Pablo, de que el jugador se comprenda. Pablo ha dicho antes una cosa que me parece extraordinaria y que, si me permite, evidentemente referenciándolo, lo voy a utilizar porque precisamente estoy en un capítulo del libro que estoy escribiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, hacerles ver dónde están y con quiénes juegan. Es decir, yo creo que el fútbol es eso. Es decir, el fútbol es comprenderse, entenderse en ese sistema de relaciones y entender qué alternativas de intervención tengo como jugador en base a lo que allí está ocurriendo, ¿no? Pensando que aquello que está ocurriendo se desvanece y aparecen otras condiciones en las que de nuevo tengo que estar totalmente, pues eso, predispuesto a saber dónde estoy, cómo estoy orientado, para saber qué alternativas de intervención puedo tener, ¿no? Y yo creo, insisto, en que, por ejemplo, cuando los equipos se cierran, cuando los equipos quieren sacarlos a bailar y no bailan, nosotros cometemos un error, que es ir a por ellos. Cometemos un error, que es introducir muchas más alturas, creyendo que por tener más alturas vamos a conseguir o vamos a adquirir esas ventajas que queremos, ¿no? Yo, sinceramente, este año, cuando me lo he encontrado, equipos muy reactivos, equipos muy juntos, equipos, repito, bueno, que a priori no podías invitarlos, ¿no?, a ser movilizados, nosotros hemos recargado mucho más determinados perfiles, hemos bajado a muchos más jugadores. La gente me decía, bueno, ¿y por qué, si tienes tres centrales, por qué los juntas tanto? ¿Por qué recargas con un mediocentro, lo lateralizas? ¿Por qué? Porque es una manera de invitar al equipo contrario por número, es decir, es como tenderle una trampa, un cebo, para que de verdad diga, es posible ir a por ellos, ¿no? Y a partir de ahí poder eliminarlos, ¿no? Pero yo creo que además otros deportes nos enseñan y se han puesto de manifiesto también, es decir, en función de dónde estés defendiendo, de qué altura tengas tú, de dónde esté ahora mismo tu equipo, desde dónde esté atacando. Por ejemplo, hay medios de otros deportes que vienen al pelo, es decir, cuántas veces ante defensas cerradas se ha visto en el Barça y a través de Messi con
Jordi Alba o de Xavi con Dani Alves, la colgada típica de balonmano, ¿no? Es decir, al final yo creo, insisto, que es importante que no veamos, ¿no?, el fútbol desde una perspectiva fundamentalista, ¿no? Nosotros creemos que hay estructuras fundamentales. ¿Cuántas veces en esa querencia por imitar a los grandes equipos y sobre todo aquel Barça de Guardiola vemos a los centrales separados, a los laterales proyectados, a la gente de dentro a distintas alturas, de antemano ya los extremos por dentro, y ahí no hay ningún tipo de contenido? Es decir, uno se para a pensar todos los partidos que ve durante el fin de semana con gente que quiere hacer eso, y yo pienso, desde mi modesto punto de vista, que lo único que ha hecho ese equipo es ajustarse realmente a lo que quería el rival, ¿no? Y yo creo que no hay tampoco una fórmula mágica, ¿no? Es decir, no es por no concretar en mi respuesta, pero, por ejemplo, nosotros ante equipos reactivos este año, pues bueno, pues no es lo mismo que el equipo reactivo sea el Tenerife, que el equipo reactivo sea el Almería, no es lo mismo dentro de ser más o menos reactivo, más o menos proactivo, pues que juegue un determinado extremo, es decir, que el Almería alinee a Corpas como extremo derecho a que alinee a otro jugador, ¿no? Porque realmente al final, por más que esté sujeto a lo que el entrenador predefinió, el jugador llega un momento en el que interviene de forma espontánea y atendiendo o de acuerdo a la naturaleza, a su propia naturaleza, ¿no? Y bueno, te puedes encontrar equipos de todo tipo, ¿no? Y no solo reactivos en cuanto a conceptos, sino que en determinados perfiles muy activos por los jugadores que lo ocupaban, en otros más reactivos porque es gente con otro perfil. Y bueno, y yo creo, insisto, que hay un montón de cosas que todavía hay pocos equipos que la hacen, porque, por ejemplo, nosotros vemos al Manchester City cada fin de semana, me imagino que los 3 o los 5 o los 6 que estemos aquí, es uno de esos momentos en los que la semana te regala algo que realmente merece la pena, y lo vemos constantemente. Es decir, cómo son capaces de progresar, de desequilibrar y de encontrar situaciones de gol, incluso sin gente que a priori está puesta en el lugar que tú como telespectador y como entrenador dices, bueno, si no tiene gente en esos lugares, y esos son los lugares que acaban conquistando, ¿no? No sé, yo creo que hay muchas formas de hacerlo, y evidentemente hay que enmarcarlas en lo que es el contexto en sí, ¿no? Es decir, y para eso, evidentemente, nosotros como observadores tenemos una labor que para mí es muy, muy grata, ¿no? Disculpad. Estábamos antes hablando también, o sea, todo el hilo de la conversación había nacido un poco en torno a esa ocupación, ¿no?, de los espacios por detrás, básicamente, de los mediocentros rivales, donde se ubicaba la figura del mediapunta, ¿no? Y desde ahí, que creo que estamos de acuerdo en las conclusiones que habéis sacado, que el mediapunta se puede, o ese 10, se puede ubicar en diferentes sistemas, en diferentes lugares, diferentes zonas. Ponéis incluso el ejemplo de Marcelo, ¿no?, como mediapunta, perdón, como número 10. Mi pregunta para Aimar es, en la relación que él tenía en una dupla histórica, que eran muy jóvenes, cuando él jugaba de 10 y Saviola jugaba de 9, ¿no?, era la ocupación del espacio, de alguna forma, del pie, desde el buscar el costado contrario del rival para que Pablo fuese receptor, y el atacar la profundidad, ¿no?, con un pase que eliminase a los centrales o que atacase la espalda del último central para poner, en este caso, a Saviola delante de la portería rival. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, y creo que ahora ya incluso las profundidades, y Óscar estaba hablando del Manchester City, se buscan desde otros lugares. O sea, quizás ahora la forma que más se busca ya no es esa espalda del primer central y el delantero corriendo por detrás del primer central. Incluso a veces se alejaba y se colocaba detrás del segundo central y corría detrás del segundo central, sino que hay una zona que ahora se está explorando mucho, ¿no?, que es ese intervalo entre el lateral y el central, ¿no?, ese espacio de cuando el lateral sale y el extremo es el que va a buscar, extremo, interior, depende del sistema, va a buscar esa profundidad. Es para conquistar, ¿no?, lo que ahora en la Premier League están utilizando el concepto, ¿no?, como Golden Zone, zona de centro preferencial. Bueno, para entendernos. Mi pregunta es,
¿Crees, Pablo, que esto está cambiando? O sea, la tendencia en cuanto a dónde nos ubicamos para dar ese último pase y hacia dónde atacamos y qué zonas atacamos en la profundidad, también ha dado una evolución en el fútbol actual. Creo que hablaste de una dupla que hicimos hace muchos años y que era todo intuición. Todo intuición y todo... por eso es tan lindo el juego, es espectacular, porque vos cuando pensás la misma jugada con un compañero, y en aquella época las jugadas que vos pensabas iguales que un compañero no se entrenaban. Después se empezó a intentar copiar jugadas que hicieron otros. El ataque de ese espacio, digamos, lo hizo un jugador en su momento. Después fuimos atrás de lo que hizo ese jugador. Y un ejemplo, nosotros practicábamos, ya después con el paso del tiempo, movimientos que hacía Ronaldo, por ejemplo, Ronaldo Nazario. Ronaldo se iba a la izquierda y desde ahí corría un pase de Guti, claro, infalible, porque el pase salía cuando tenía que salir y él corría cuando tenía que correr y era más potente que cualquiera. Claro, pero ese pase y ese pique lo tenían ellos dos. Volvemos a la sociedad con Javi. Después nos encontramos en Portugal y funcionó exactamente igual 10 años después. Creo yo que si nos encontráramos hoy con 20 años en el fútbol actual, funcionaría igual, porque se trata de un entendimiento entre dos, y en el fútbol es medio inmarcable la jugada pensada igual entre dos. Los entrenadores, ahora que me toca de este lado, vamos detrás de eso, de intentar que 2 o 3 hagan la misma jugada al mismo tiempo, con el mismo feeling. Siento que ha evolucionado, siento que mucha de la terminología nueva es para dársela a movimientos que ya se han hecho, y otras cosas no, otras cosas han evolucionado. El juego a mí me gusta mucho, cuando hablabas recién del City, yo también espero que juegue. Espero que juegue porque y me llena los ojos ver un equipo que manda en el partido. Es como cuando esos tenistas, busco esa comparación, que tiran a la línea y que dicen, bueno, lo gano yo o lo pierdo yo, pero el partido lo decido yo. Yo también me pongo a ver al City, me ponía a ver al Bayern Múnich hace 3 o 4 años y antes veía obviamente al Barcelona. Creo que de lo que vamos atrás los entrenadores, y en mi caso sobre todo con chicos, es que ellos encuentren ese con quién tienen ese mismo tiempo y ese mismo pensamiento. El otro día hay un pase de Busquets con Messi, lo hicieron 800 veces, y el pase de Messi con Jordi Alba 8000 veces, y sale siempre. Pero no solo sale siempre, o sea, Jordi Alba no estuvo, no sé cuándo fue el último fuera de juego con Jordi Alba, nunca estuvo en fuera de juego. Siempre pica en el momento, una milésima antes de que salga el pase, y el pase le pasa al defensor a 1 centímetro de la cabeza, siempre, toda la vida. Y bueno, eso es un entendimiento entre ellos, obviamente, 2 jugadores de super elite, que hace 15 años uno de ellos el mejor jugador del mundo y el otro uno de los mejores, que ese es otro 10, Alba, no sé. Y lo fue Dani Alves, jugando en otro lado. No sé, ya me fui por todas las ramas posibles. Lo que creo yo es en el entendimiento entre ellos, y por eso me gusta tanto la actividad con juveniles. En mayores entran a jugar otras situaciones más tácticas, que dejan un poco de lado una palabra que a mí medio no me obsesiona porque no es para tanto, pero la creatividad. Cuando una defensa está tan en bloque, tan abajo, generalmente la destraba uno que hace algo diferente. La destraba uno que hace algo, uno que se gambetea, que buscamos hoy mucho esa palabra, que antes era gambetear o regatear, decían en España hace 20 años, ahora dicen 1 contra 1. El que tiene 1 contra 1. El que tiene 1 contra 1, chao, destraba cualquier cosa. Pongamos lo que pongamos.
Y el que tiene 1 contra 1, con confianza, con autoestima alta. A mí el fútbol me lleva para otro lado que para lo táctico. Me gusta aprender, me gusta ver, me gusta lo del juego posicional, me apasiona. Pero me lleva para el jugador. A mí me gusta, y no me gusta escuchar que no hay jugadores creativos, y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos y todo es automático. Si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga porque la perdió 2 o 3 veces, y bueno, a esa edad la van a perder 2 o 3 veces, o 5 o 10. Entiendo lo del juego posicional, entiendo lo de atacar los espacios, entiendo lo de... Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta o real falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque la destraba un creativo. Y un creativo gambetea, un creativo, alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Y con Quique, que ahora no sé si lo estará escuchando o no, no nos llega a obsesionar porque no es para tanto, pero sí el hecho de crear entornos creativos, crearle la situación para que tengan que imaginar. El fútbol es mucho de sensaciones, de imaginación, no es ajedrez. La torre no va siempre para adelante y para el costado. El caballo no va siempre en fútbol. En ajedrez sí, pero en fútbol no. Y hay ejemplos, y tenemos ejemplos, y nosotros nos reímos con los chicos porque a veces, y ellos tienen que ir a un espacio que ellos tienen que equivocarse. Si nosotros solamente a esas edades jugamos tácticamente, no podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a lo de la defensa atrapada ahí atrás, que está lleno de partidos que son así. Lo destraba un creativo, uno que se imagina algo diferente. Ahora, tenemos que dejarlos y permitirle, sobre todo en las edades en las que nosotros estamos, que yo estoy, que son niños jugando al fútbol, equivocarse. Nada, no es mucho más. Me parece, Pablo, una reflexión impresionante. Un jugador tan creativo como tú, o como tú has sido, que ahora le des esos mensajes, ¿no?, a los jugadores para poder desarrollarse y bueno, pues intentar facilitar, ¿no?, esta creatividad que como muy bien dices, pues se ha perdido o hemos limitado, o nuestro proceso metodológico hace, como bien también comentaba Óscar, que automatizar antes cosas que queremos que nosotros pasen como entrenadores, ellos no se pueden desarrollar como jugadores. Y otra reflexión muy clave que te estábamos escuchando es que decías que te encantaba el Manchester City porque era como ver, ¿no?, un partido de tenis donde el protagonista, el jugador que lleva la iniciativa, siempre la tiraba a la línea o fuera, pero dependía de él. Y esto habla de equipos reconocibles y yo creo que los 3 entrenadores que estáis hoy aquí sois entrenadores que os caracterizáis por algo, que tenéis una idea muy clara, una idea ofensiva y que queréis ser reconocibles. Y yo lo que le quiero preguntar a Rubén es, ¿y cuál es el precio o cuál puede ser de algún modo el coste de crear un equipo con la intención de someter tanto, dañar, se diría en Argentina, al equipo rival? Porque al final es cierto que también vemos en el fútbol actual equipos muy rácanos, entenderme rácanos como que no desarrolla tantas fases ofensivas en el juego, pero que sí la organización defensiva le permite tener 1 o 2 ocasiones y ser competitivo. Entonces, los entrenadores que estáis hoy aquí tenéis una visión muy clara y muy concreta. Sí me gustaría preguntarle a Rubén que cómo se convive con esta idea que te lleva acompañando toda tu trayectoria. Bueno, yo creo, Dani, pues mi visión en este caso es un poco diferente, ¿no? Es decir, yo lo que no pretendo, lógicamente, es pues pretender la construcción, pues, de un equipo que resulte reconocible, pues, a
a terceros, ¿no? A ojos ajenos, sino que mi equipo, en este caso, los jugadores, se reconozcan en la medida pues, de lo que va generando, ¿no? el juego, ¿no? Yo creo que eso es lo principal y lo esencial. ¿Por qué? Pues porque en base a ese reconocimiento, todo lo que va a suceder pues, va a tener que ver pues, con unas condiciones iniciales y, evidentemente, pues, a una serie de condiciones pues, que se van generando y se van determinando en base a lo que va sucediendo y, bajo mi punto de vista, pues todo tiene que ver pues, con una serie de criterios que van a permitir o van a impedir a que una serie de cosas puedan suceder o no. Me explico. Hablando de desequilibrios, hablando de pues, procesos creativos, yo sí es cierto pues, que si yo pudiese, en este caso, confeccionar una plantilla, pues para mí la llenaría de conductores y la llenaría pues, de gente que a través de pues, ese tipo de conducciones pues, fuese capaz de ir prolongando y extendiendo pues, ventajas a espacios lo más próximos posibles a la portería rival. Ahora bien, toda esa serie de medios y de intenciones, pues hay que contextualizarlas en este caso a algo que creo, pues ahora estamos viendo, ¿no? Es decir, pues ante esas estructuras adelantadas y tan presionantes, ¿no? O incluso defensa por pares, pues que nos estamos encontrando a día de hoy, pues en generar un primer momento que me permita, en este caso, llegar o conectar pues, con una primera ventaja a partir de la cual yo tenga que decidir, ¿no? Si me paro y me asiento en un determinado lugar para seguir generando y construyendo cosas, o si por el contrario yo me beneficio de haber pues, superado, roto una primera estructura presionante si decido correr, ¿no? Si decido pues, no detenerme y beneficiarme y aprovecharme, ¿no? de todo aquello. Es decir, creo, repito, que un equipo, independientemente de las tendencias del juego, independientemente de la ideología o sensibilidad de un entrenador, pues está obligado en este caso a estimular pues, a ese sistema, a nuestro equipo, a nuestros futbolistas, para que sean eficaces en cuanto a la resolución de los diferentes contextos que va proponiendo el juego, ¿no? Que se nos escapa, lógicamente, y se escapa, pues, de la partida esta de ajedrez, pues que comentaba Pablo, que seguramente todos tenemos en nuestra cabeza y que no es así, porque van sucediendo pues muchísimas cosas que escapan de nuestro control. Lógicamente, pues como entrenador pretendemos otorgarles certidumbre a los nuestros, pero el fútbol es una realidad totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Pretendemos seguridad, otorgarles seguridad, sí. Estabilidad, lógicamente. Ahora, desde el momento en el que la pelota se va moviendo, la gente interactúa y todo pues nos obliga a reconocernos en entornos cambiantes, variables y dinámicos. Por lo tanto, creo pues que todo lo que tiene que ver con el estatismo, todo lo que tiene que ver con concebir de manera ideal pues un momento concreto que yo realmente dudo de que exista, ¿no? En algo tan complejo como es el juego, pues me parece complicado, ¿no? y complejo, y más explicarlo. Por tanto, más allá de que se reconozca de que si este equipo es de Pepe, Juan o Carlos, creo que lo fundamental en este caso es que el equipo que pues, circunstancialmente su entrenador se llama Pepe, José o Carlos, reconozcan qué va sucediendo, qué está ocurriendo y qué va determinándose para resultar ser eficaces bajo todo tipo de contextos, repito, que están pues o que representan algo mucho mayor que la sensibilidad de un entrenador. Es decir, si esto lo percibimos desde un prisma pues que a nosotros nos gusta o nos sentimos más identificados, lógicamente yo quiero someter, yo quiero pues que el índice de probabilidades pues se caigan, ¿no? a mi favor, generar el mayor número de situaciones de desequilibrio
y evidentemente pues el no resultar expuesto, ¿no? Fruto de una propuesta determinada. Ahora, que suceda eso, pues yo por lo menos, ¿no? En los contextos en los que he estado, pues intento ser un poco más realista, ¿no? Me parece complicado pues pretender, y ojalá algún día me suceda, que durante los 95 minutos de juego pues ocurra aquello que pretendo que suceda, ¿no? Ocurren y suceden cosas por el medio y el equipo tiene que estar preparado para otorgarle respuesta. Es ambiciosa la propuesta, Rubén. Estaría genial 90 minutos con la iniciativa que uno propone. Pero va a ser complicado. Va a ser complicado, pero sería maravilloso. Óscar, antes comentabas que disfrutabas viendo al Manchester City y estaba dando vueltas a la cabeza. De lo que ves, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te llena como entrenador de este Manchester City? A mí los jugadores, y para optimizar su rendimiento, esos patrones de organización que van describiéndose, ¿no? Es decir, que evidentemente que son transitorios, ¿no? Que atienden a procesos dinámicos y que evidentemente que aparecen, se desvanecen. Pero yo creo que, creo sinceramente, y me voy a lo que ha comentado Pablo, y permitirme deciros que conozco más o menos el contexto City, por razones que vosotros conocéis, y más ahora. Yo creo que hemos interpretado mal la figura de Guardiola, porque a su amparo o con el objeto de acercarse a lo que él representa y a lo que él hace, creo que estamos mecanizando en exceso lo que es el juego del fútbol, ¿no? Cuando constantemente y a través de sus intervenciones, lo que está ponderando Pep es precisamente al jugador y a encontrar el estado óptimo del jugador a través de relacionarlos, de vincularlos, de acercarlos, de alejarlos, es decir, de todo ese tipo de conexiones cualitativas o de alto valor cualitativo que ha expresado antes con un ejemplo, Pablo Aimar, ¿no? Es decir, esas asociaciones de él con Saviola, de Riquelme con algún compañero, de cualquier jugador, es decir, eso es lo que hace Guardiola. Y otra cosa que me sorprende y que para mí representa la esencia y la verdad del juego, es que más allá de dónde se ubiquen los jugadores, es decir, de esa dimensión estructural, de dónde estén, de cómo estén, es decir, hay un montón de pequeños movimientos, hay un montón de intervenciones que realmente no nos llaman la atención porque nosotros nos creemos que es poner a alguien allí o situar a alguien allá. Yo creo que tendríamos que ver quién es ese alguien, es decir, porque antes hablábamos también, y también me voy por las ramas, porque creo que procede, antes hablábamos de los espacios intermedios, del número 10, tal, y yo me he apuntado aquí una cosa mientras que os escuchaba, ¿no? Yo soy mucho de apuntar, y es que, fijaros, ¿no? Es decir, puede ser y ha sido número 10 tanto Vaquero como puede ser Pedri. Fijaros qué jugadores tan distintos, ¿no? Pero claro, es decir, yo creo que no se puede hablar de ningún jugador sin hablar de todos los demás, porque está ocurriendo ahora mismo también con Joao Cancelo o como ocurrió con Philipp Lahm. La gente habla de que Guardiola ha descubierto un mediocentro donde no lo había, ¿no? Es decir, a priori no, nunca habían jugado, nunca habían intervenido en esos lugares, ¿no? Ni Joao Cancelo ni Philipp Lahm, ¿no? Y se habla de él como si ya Philipp Lahm o Joao Cancelo fuesen mediocentro al uso, ¿no? Y yo creo que depende del sistema de relaciones. Yo me imagino que Guardiola ha tenido en cuenta quién es Cancelo y quién es Philipp Lahm y también quién son los demás jugadores que le circundan, quién quedan lejanos, quién son los primeros, quién son los cercanos en anchura, los alejados en anchura, los cercanos y los alejados en profundidad. Yo creo que depende de eso, ¿no? Y eso es lo que más me llama la atención. Yo siempre me postulo como bicho raro, y digo me postulo para no evidentemente no nombrar a los demás, soy el culpable yo mismo, pero es que yo lo que veo es una enseñanza que tiene que ver con ponderar al jugador. Y sin embargo, nosotros para engordar nuestro ego creemos que lo que Guardiola hace es ponderar una serie de mecanismos, que para mí eso
no existe ni debemos de buscarlo. Yo creo que evidentemente hay procedimientos, ¿no? Que teniendo en cuenta a los jugadores que tenemos, son, es decir, desde un punto de vista probabilístico, son, bueno, pues son, pues eso, probablemente sucedan cosas por quienes estamos jugando y contra quienes estamos jugando. Yo sí creo en eso, en unos procedimientos orientativos que evidentemente extraigo de ellos, porque yo soy de los que piensan, en mi vida le he dado una herramienta ni ninguna solución a ningún jugador. Es decir, nosotros somos exploradores, es decir, tenemos que identificar, percibir conocimiento en ellos, y como seres sociales que son, solo se puede, es decir, para que Pablo Aimar extraiga lo mejor de sí mismo, intervenga de manera espontánea y en base a lo que es él, evidentemente lo podrá hacer de manera más facilitada con unos compañeros que con otros, estará más cómodo en algunos contextos que en otros, y los contextos inevitablemente me lleva a pensar de quiénes jugamos, quiénes estamos relacionándonos entre sí, ¿no? Y para mí esa es la gran obra de Pep, más allá de los resultados, y no me gusta hablar de más allá de los resultados, sino precisamente se encuentran resultados en la élite y en equipos de alto nivel, se encuentran los resultados ahí. El último ejemplo, yo si me mojo y hablo de equipos, me da igual, el último ejemplo lo tenemos en el Barcelona, ¿no? Yo el otro día le decía a un compañero, dice, bueno, ¿y tú dónde crees que está el cambio del Barça? Fíjate que los mismos, es decir, hay gente de dentro, que yo evidentemente no la voy no la voy a contrariar. Hay gente dentro que opina que tiene que ver con la preparación física, que opina que es con el momento emocional, que opina de que, bueno, que se han condensado, hay una serie de resultados que ha precipitado hacia estados maravillosos, ¿no? Lo emocional, y porque me decían, bueno, pues igual tiene que ver con eso porque son los mismos. Y es verdad, es decir, repite alineación, pero fíjate desde el punto de vista estructural, de cómo cambia toda la funcionalidad de un equipo, ¿no? Es decir, no es lo mismo en este Barça salir de tres, porque salir de tres y estirar a los dos de fuera supone que los de dentro van a estar más próximos, se van a relacionar de distintas formas, es decir, cambiando un poquito el patrón de organización, han encontrado contenido donde parecía que no había, ¿no? Es decir, ahora parece que Dembélé es buenísimo, que Griezmann es buenísimo, cada vez son más felices Busquets, Messi, pues parece ser que De Jong, que era una alternativa, ¿vale? Que tenía que ver con no tenemos central, vamos a poner a este mismo que por lo menos, no sé qué pensarían, porque evidentemente lo desconozco, y bueno, y ahí se han generado, se ha generado algo, muchas veces incluso no provocado, desde un punto de vista del entrenador, que da como resultado, pues para mí, sinceramente, uno de los mejores partidos que he visto en el Barça en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Si tomamos en cuenta como conclusión un partido, es decir, el partido del otro día fue fantástico por eso, ¿no? Y yo creo que esa es la gran labor del entrenador, ¿no? Es decir, la labor del entrenador es lograr que ese patrón de organización, que esa configuración de relaciones extraiga lo mejor de cada uno, o por lo menos a través de eso encontremos el conocimiento que evidentemente les pertenece, que nos dé la posibilidad de poder, pues eso, ganar partidos. Yo hablo del fútbol profesional, ¿no? Porque no se trata de otra cosa, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y yo creo que de diferentes formas los tres que estamos aquí ahora mismo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Uno desde un punto de vista a lo mejor mucho más, porque yo, por ejemplo, y lo digo porque además lo quiero más que a mi vida, con Rubén hemos tenido a veces, ¿no? Diálogos que parecía que eran diálogos que nos enfrentaban, y cuando he llegado a casa he dicho, bueno, si es que a lo mejor estamos mucho más cercanos de lo que nos creemos, ¿no? A lo mejor yo, él hablando de fútbol, de movimiento, de tal, aunque no nombre a los futbolistas, evidentemente está imaginando, como me ha demostrado muchas veces lo inteligente que él, que ese movimiento lo hace determinada persona, es decir, que ese movimiento evidentemente no parte de su capacidad, de la capacidad del entrenador, sino que hay alguien que es capaz de hacerlo, ¿no? Y se trata de eso, se trata de encontrar realmente pues, esas relaciones que nos van a permitir que cada cual intervenga de la mejor manera, que esas intervenciones optimicen el juego del equipo, que el juego del equipo en ese bucle recursivo optimice también al individuo y en definitiva, pues que podamos evolucionar en un camino, ¿no? hacia algo, ¿no?
Pues yo la verdad que estoy encantado escuchándoos, pero es cierto que nos vamos acercando un poco, ¿no?, a la hora que teníamos prevista para dar fin a la mesa redonda, pero es cierto que no me siento en la responsabilidad de finalizarla. Entonces sí que voy a abusar y os voy a pedir, si no os importa, y además se lo voy a pedir ya directamente a Rubén, que seáis vosotros los que con la última interacción, con el último turno, que deis paso o que aportéis o consultéis lo que queráis entre vosotros tres, ¿no? Bueno, la verdad es que me ha parecido pues, que desde esta interacción yo personalmente pues, extraigo muchísimo conocimiento y además particularmente me encanta poder pues, compartir con gente con la cual pues, compartes, ¿no?, o sientes pues, muchas cosas en común, pero especialmente en este caso, ¿no?, y representado por Pablo, por esa condición de jugador de fútbol, ¿no?, pues que aporte lo que aportan, ¿no?, durante todo este tiempo realmente en los staff, ¿no? Yo considero muy importante pues, que todo este conocimiento, ¿no?, más allá de considerarlo declarativo, procedimental, ¿no?, que procede en este caso pues, del importante, ¿no?, o como pudo haber sido él. A mí estas figuras realmente me suscitan pues, muchísimo interés, pero más que interés, importancia, ¿no? Creo que nosotros en este caso, pues los que no hemos tenido la oportunidad de jugar al fútbol al más alto nivel, como sí lo ha hecho él, parece que queremos escapar, ¿no?, pues de esas tendencias o de esos aportes que realmente creo nos inspirarían y nos aportarían muchísimo, ¿no? Y cada vez pues, que tengo la oportunidad, ¿no?, de compartir pues, con alguien que ha podido vivir pues, una manera similar, ¿no?, lo que Pablo pues, es, realmente me parece pues, pero que muy provechoso, ¿no? Y creo pues, que es francamente positivo, ¿no?, para nosotros poder compartir pues, con gente como él. Y pues ni qué pensar, ¿no?, todos los chicos, ¿no?, en este caso pues, que tienen la oportunidad de convivir, ¿no?, y de compartir pues, experiencias y tratar todo tipo de situaciones con alguien que realmente pues, lo ha sentido, ¿no?, lo ha experimentado y lo ha vivenciado. Y lo apunto, me lo apunto porque esto es algo que yo tenía pues, o tengo, ¿no?, muy presente. Y realmente pues, la figura, ¿no?, en este caso de este tipo de persona, que por cierto no todos son lo mismo, me explico, pues porque no es lo mismo hablar seguramente con Pablo que con otra persona pues, que haya jugado al fútbol, ¿no?, independientemente de que haya sido su nivel, la capacidad que tiene para expresarlo, pero sobre todo de transmitirlo, ¿no? Me parece pues, pero que muy provechoso, porque normalmente siempre pues, tendemos, ¿no?, a etiquetar, porque somos muy dados a eso, ¿no?, desde un staff en donde pues, muy poquitos o ninguno ha tenido vivencias pues, al más alto nivel, referirnos a ellos como gente que aportan vestuario, feeling, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que nos estamos perdiendo pues, una oportunidad pero que muy importante para pues, llenarnos de todo ese tipo de conocimiento que en este caso Pablo, ¿no?, cuyo perfil entiendo es realmente importante. Pues estamos hablando de Pablo, pues Pablo... Óscar, No, por adelante, Óscar, favor. adelante. Sí, No, adelante, no, yo me adelante. gustaría que concluyera él, sinceramente, porque No, dale, Óscar, dale, creo tranquilo. sinceramente que, como ha expresado Rubén, al hilo de lo que él dice, para nosotros ha representado una buena oportunidad. Cuando nosotros empezábamos a intentar ser entrenadores, nos encontrábamos con una dificultad que todavía existe, es decir, no hay que obviarla, ¿no? Y es la facilidad que tienen
pues por eso, por las propias relaciones, por ser conocidos, porque es gente admirada dentro de, es decir, los presidentes de los clubes pues han pasado de admirar a Pablo y a muchos de sus compañeros como futbolistas, pues evidentemente ellos parten con una ventaja, ¿no? Una ventaja que evidentemente en muchos casos no es aprovechada, y no hablo de entrenar o no entrenar a determinado nivel, sino como la aprovecha Pablo, ¿no? Porque para mí, como bien dice Rubén, hay distintos perfiles, es decir, te puede encontrar al exjugador con las mismas posibilidades y oportunidades de Pablo o de alguno de sus compañeros que no tienen ningún tipo de interés por nada, y te puede encontrar gente que realmente para mí es la más válida en el mundo del fútbol, ¿no? Es decir, aquellos que vivieron in situ y son capaces de expresar aquello que vivieron porque lo sintieron, y que además son capaces no solo de expresarlo, sino que esa expresión alcance el tuétano de la gente que le rodea, ¿no? Yo hace muchísimos años, a pesar de no pertenecer, ¿no?, a ese grupo de jugadores de élite, ¿no?, que alcanzan el fútbol profesional como entrenadores, sí que es cierto que, lo siento, será un defecto, pero hay una cosa con la que conecto rápidamente con ellos, ¿no? Y es lo que ha dicho antes Pablo, ¿no? Pablo antes ha hablado de todo lo que piensa me lleva al jugador. Yo creo sinceramente que los entrenadores hablamos mucho de juego, que para mí el juego no es nada en sí mismo, es decir, ¿qué es el juego sin aquellos que lo juegan? Es decir, ¿qué representa el juego? Es decir, hay una frase que parece prestigiarnos mucho, y, por ejemplo, cuando hablan de mí o hablan de Rubén o hablan de cualquier otro, es que entiende mucho el juego. La principal característica de un buen entrenador es que comprende el juego. Yo no sé qué hay que comprender en el juego, yo creo que hay que comprender a los que juegan y concretar llegar a ese nivel de concreción, de comprender a los que nosotros en ese momento estamos, entre comillas, dirigiendo, porque cada equipo es un mundo y se puede organizar de distintas formas por los atributos, por las capacidades de interacción que tienen en sí los jugadores que estamos llevando. Y yo creo que es eso, es decir, a mí lo que me ha enseñado gente que han sido grandes jugadores y que ahora son grandes entrenadores y que tienen una inquietud bestial y un poder de transmisión increíble, es eso, ¿no? Es decir, que todo lo que pensemos nos lleve al jugador, porque parte del jugador. Es decir, nosotros todo lo que nos podemos llegar a imaginar, es decir, tenemos única y exclusivamente es tomando como elemento inspirador al jugador y sus posibilidades. Es decir, es que no. Y creo que en la actualidad se está llegando a un nivel feo. Lo que pasa es que cuando uno habla de esto ya lo sitúan en el romanticismo, ya lo sitúan en que no es competitivo, en que si eres un filósofo, etcétera, etcétera. Creo sinceramente que el fútbol actual, ojalá y que lo impidan determinados clubes, que uno ya está empezando a oler otra vez a Johan. Espero que lo detengan. Es decir, estamos tomando un camino que para mí es peligroso. Es muy, muy peligroso, que es a homogeneizar. Es decir, todo el mundo juega de la misma manera, todo el mundo interpreta de la misma manera, todo el mundo habla de lo mismo. Es decir, empezamos con aquello hace años de intentar darle nombre a cada una de los sucesos, ¿no?, que tiene de manera inherente el fútbol para, a nivel de terminología, tratar de entendernos, y yo creo que no. Es decir, cuando Pablo está hablando de algo a través de sus formas propias de expresión, a lo mejor es mucho más rico de lo que podemos expresar nosotros, ¿no? Yo creo sinceramente que estamos cayendo ahora mismo, vamos casi cuesta abajo y sin frenos, como decimos en Andalucía, hacia una peligrosa homogeneización de lo que es el juego, ¿no? Creemos que el juego tiene una manera propia de interpretarse, que no atiende a variabilidad, que no atiende a pluralidad, que no atiende a todo este tipo de cosas, que yo creo que es lo que lo hacen rico, ¿no? Por tanto, agradezco muchísimo, Dani, al equipo de B-Magistral que me haya podido juntar con estos dos fenómenos, y sobre todo encantadísimo de conocer a Pablo. Pablo, por alusiones. Simplemente agradecerles la invitación, lo que han dicho antes. Agradecidísimo, obviamente.
creo yo, y todo lo que dije y lo que digo cada vez que me preguntan es hablando de jugadores jóvenes. Yo creo que si nosotros los que entrenamos a chicos entendemos que el protagonista es el jugador, es el chico, ese chico después puede adaptarse, si es inteligente, y va a comprender el juego y va a comprender todo lo que dije antes si lo dejamos, si lo ponemos en situación, si lo dejamos jugar, si lo dejamos crear. Después ese chico va a pasar a un por eso digo, es diferente. Yo entiendo a los entrenadores del fútbol profesional, entiendo que se encuentran con una plantilla, entiendo que tienen que sacar provecho con eso, de los jugadores que tienen, entiendo que tienen un presupuesto, es otra cosa de la que yo hablo. Sino, cuando nosotros, los que entrenamos a jóvenes, entendemos que es como la maestra del que después es presidente, no sale en ningún lado. Es alguien que lo acompaña en su crecimiento. Yo creo que de la manera que lo hacemos es lo mejor para cada uno de esos chicos que nos toca entrenar. Esos chicos entendiendo el juego, disfrutándolo, aprovechando, sobreviviendo con las cualidades. Cada uno tiene sus propias cualidades. Después se adaptan a cualquier sistema táctico, cualquier manera o a cualquier entrenador y lo entienden y entendiendo el juego, entienden las necesidades de ese entrenador de acuerdo a los compañeros que tienen. Yo todo lo que digo, lo digo teniendo en cuenta que son jóvenes jugadores que se están formando. Me gusta lo táctico, lo que dije del ajedrez, obviamente, yo lo aplico a que son chicos. No me gusta ver chicos de 15 años que la pelota viene en el aire y el entrenador le está diciendo qué hacer con ella, porque ya no está jugando él. Ahora, en adultos yo sé que es otra cosa. En adultos entran, por eso lo dije varias veces cuando me tocó hablar, entran a jugar otras cosas y yo las entiendo y he vivido en ese mundo del fútbol súper profesional. Y jugué en un equipo que no era tan ofensivo y obtuvo muchos resultados, era poco ofensivo. El Valencia con el que conseguimos cosas buenas y fue nuestra manera de competir con los grandes. Yo venía de River de tocar la pelota no sé cuántas veces, pero de una posesión muy alta a un equipo que la tenía bastante menos. Y bueno, hubo que adaptarse y entender que esa era la manera de competir. Hoy, entrenando con chicos, creo que la mejor es esta de la que hablamos, pensando en el crecimiento de cada uno de ellos. Nada, quería aclarar eso porque entiendo que el fútbol, uno agarra, coge, como dicen ustedes, un equipo profesional y tiene que obtener resultados. Hay un montón de cosas que entran en juego y los entiendo perfectamente. Nuestra labor con chicos es otra. Es que ese chico individualmente esté lo mejor preparado, crezca, disfrute, comprenda el juego y llegue de la mejor manera al profesionalismo y llegue con creatividad para que después un entrenador le diga, bueno, quédate pegado a la raya porque si te va a marcar uno solo es mejor que si te van a marcar 4. Y que él lo pueda entender y que no lo automatice, que no se quede ahí sin saber por qué se queda ahí. Simplemente eso. Pues nos quedaríamos aquí horas y horas, pero tenemos que finalizar esta mesa redonda. De verdad, quería agradecer a Rubén de la Barrera, a Óscar Cano y a Pablo Aimar vuestra presencia aquí y a los más de 10.000 seguidores que hemos tenido en este primer congreso bimagistral. Y suscribiendo las palabras que decía Pablo, pues sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, que es este juego. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias.